Muy bien, nos encontramos aquí en el segundo módulo que tenemos para nuestro diplomado de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Este pertenece al diplomado que oferta la Universidad Santo Tomás para todos nuestros estudiantes que han tomado como opción de grado también, en vez de realizar una tesis, una síntesis, un producto, pueden también tomar este diplomado y realizar cada una de las actividades que se proponen en los módulos. Aquí está entonces lo que corresponde. El nombre de este módulo es Breve Historia del Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Como se pudo observar de pronto en el primer módulo, hubo un desarrollo histórico a través de los concilios que se presentaron en la historia de la Iglesia en especial para identificar el término del ecumenismo. Ese momento en el que se fueron abordando situaciones de orden político, religioso, que se fueron entremezclando al momento de volver la institucionalidad cristiana como un poder, empieza a proliferar también nuevas ideas y pensamientos sobre los movimientos cristianos que se estaban surgiendo en ese momento. Por tal motivo, era necesario regresar al concepto de ecúmene, o icúmene, como se escribe así en griego, ¿sí? En el que se buscaba a través de los romanos expandir la cultura a través de su pensamiento político, que también estaba marcado por lo religioso. Es así que la ecúmene romana es presentada por los propios romanos como una construcción política, cultural y territorial que abarcaba todo el mundo habitado. Entonces, entrar en los conceptos del ecumenismo es pensar también un concepto de mundo no cristiano mundialmente, sino un mundo en el que hay una continuidad de las ideas, pensamiento y movimiento cristiano que se gestó en las primeras comunidades cristianas hacia una institucionalidad que marcan las diferencias entre los demás conceptos cristianos que se están trabajando desde otros movimientos, pero que el mensaje evangélico, el mensaje que se propone desde los evangelios y de las cartas apostólicas, está siempre como a la base de lo común. Siempre en esto del ecumenismo es que hay algo común entre todos, aunque las categorías estén totalmente distintas y apliquen para situaciones totalmente distintas y complejas. Esto permite entonces que nosotros comprendamos para qué está esta propuesta de diplomado. ¿Sí? ¿Qué competencia se quiere desarrollar entonces en este caso? Identificar las características generales de las religiones, en especial en su contexto histórico, para comprender la importancia y la necesidad de crear una cultura del diálogo que lleve al respeto, la convivencia, la justicia y la vida. Ecumenismo y diálogo interreligioso son dos categorías que, si bien se entienden por separado, no se puede negar que hay una base conceptual común entre ellas. Para entender las bases conceptuales que hay entre estas dos categorías mencionadas, pues es importante acudir a las discusiones que se han dado en la historia, como ya se planteó en el primer módulo de este diplomado. La primera de ellas, por ejemplo, fue el ecumenismo que se dio pues ya en épocas de los primeros concilios celebrados por la misma Iglesia Católica. La importancia de lo que sucede en los concilios es algo que estudiaremos a fondo para descubrir por qué se llamaron concilios ecuménicos o por qué estos concilios fueron considerados ecuménicos y cuáles fueron los temas que se abordaron para que se les considerara como ecuménicos. ¿Qué es el término ecuménico mostrado a la base de cada una de estas ideologías cristianas? ¿Sí? Porque el ecumenismo aplica solo para las ideologías o pensamientos o movimientos cristianos, no para otro tipo de corriente religiosa.
Teniendo en cuenta esto que acabo de explicar, Hidalgo de la Vega, este autor, dice que el problema del ecumenismo es algo que se dio en los romanos en época anterior al nacimiento del cristianismo. O sea, su afirmación está antes de los primeros 100 años del movimiento cristiano. Dice que hubo algo que se llamó ecuménico, porque era más una forma de entender la expansión de la cultura eh, romana, porque estaba más como reglado o normatizado en este momento sobre lo que la política romana quería expandir al expandirse su imperio. Y esta postura pues buscaba hacer la expansión de la cultura también a través de las consideraciones políticas y demás. Pues los romanos sabían que la democracia se gestaría cuando varios participan de un tema tan especial como la religión y los dioses. Eh, Aprovechan su momento para hablar entre religión y dioses con su propia filosofía romana. En la actualidad, por ejemplo, ya hay sectores que están a favor del ecumenismo, pero también hay ciertos sectores que manifiestan su incredulidad sobre la oportunidad de tener puntos de encuentro para la profesión de su fe, porque la institucionalidad pues sigue siendo un pilar histórico duro de ablandar. Siempre el peso de la historia, de la tradición, hace que se dificulte los procesos de diálogo entre las religiones. Y por eso la importancia que tenemos en este módulo pues, de hacer un recorrido histórico en el que podamos observar cómo el ecumenismo sigue siendo un tema importante para el cristianismo de hoy, en especial para el latinoamericano, en el que se evidencia pues, una tendencia en alta de proliferación de credos con bases cristianas que huyen precisamente de la institucionalidad, porque una de las barreras para eh, entablar un diálogo interreligioso o un diálogo ecuménico es precisamente la institucionalidad, porque hay una figura que es representativa a nivel mundial, en especial la Iglesia Católica tiene la suya, que es el Papa, pero hace que esa figura pues no sea tan bien aceptada dentro de otros movimientos cristianos que no ven esa figura como tan importante, sino más bien pues asumen todas las tesis que el mismo Lutero pudo haber expresado por allá en la Edad Media. Con eso entonces tenemos nosotros unas preguntas orientadoras. Para este caso abordamos el contexto histórico y en este contexto histórico permite entender el proceder de las religiones. Por tal razón es importante preguntarse cuándo y cómo se comenzó a hablar sobre ecumenismo. En cuanto al diálogo interreligioso, porque aquí vamos a incluir las dos cosas, lo ecuménico y lo que es el diálogo interreligioso. Lo ecuménico solo entre iglesias cristianas. El diálogo interreligioso pues ya es una perspectiva más amplia en cuanto se relacionan distintas formas de ver la religión. Entonces, en cuanto al diálogo interreligioso, lejos de ser un diálogo para privilegiar una corriente religiosa en específico, la historia también muestra que la situación del diálogo no fue tan sencilla. Con lo anterior, vale la pena preguntarse cuándo y cómo se comenzó a hablar de diálogo interreligioso. ¿Sí? Entonces, en primera instancia, pues mirar cuándo se habló de ecumenismo. En una segunda instancia, cuándo empezamos a hablar de diálogo interreligioso y cuándo es aceptada esta forma de ver el diálogo interreligioso. Esta es más compleja que el ecumenismo. Y una última pregunta que tenemos para plantearnos es, ¿procede a la importancia de un diálogo de paz en el diálogo interreligioso? Por eso, ¿por qué es necesario hablar de ecumenismo y diálogo interreligioso hoy, ¿no? En la actualidad? Si es necesario o no, bueno, desde la universidad y desde los centros de investigación en los que nos encontramos, creemos que sí. Entonces, esa necesidad la vamos a expresar a través, en especial, de las lecturas que tenemos propuestas y también de las experiencias de algunos líderes religiosos que nos han compartido pues sus ideas sobre la necesidad de entablar un diálogo interreligioso. Entonces ya como para
Resumiendo, este módulo tiene por nombre Historia breve del ecumenismo y diálogo interreligioso. Esto indica que lo primero a abordar es el encuentro temporal histórico de las categorías propias del surgimiento de una necesidad de establecer diálogo entre distintas miradas de la revelación. Si se dice que la revelación no es una sola, porque tengo que aceptar también la propuesta o la postura de otro modo de revelación, entonces habrá distintas formas de revelación en las que tendremos que entrar a mirar. No con cuál me quedo porque ya esa opción ya la he tomado como cristiano, pero sí por lo menos abrir los horizontes de comprensión para poder entender que hay otra forma de revelarse la divinidad. La búsqueda de sentido es una de las categorías que se resalta en esta propuesta, teniendo en cuenta lo narrativo y el lenguaje. Al decir de Riquet, en el lenguaje se busca la pauta de la comprensión como un modo de ser. Por tal motivo, tanto lenguaje como narración permitirán hacer una nueva comprensión de la historia en donde se ha visto el accionar de la fe desde los componentes religiosos. Entonces, cada movimiento religioso pues tiene una historia que la hace propia y por eso se le llamarán también religiones históricas, porque algunas de ellas son anteriores, son más antiguas que el mismo cristianismo. Y uno puede pensar que el cristianismo se metió en la historia no para imponerse, sino para darle una nueva mirada al mundo globalizado en su momento. Con eso, pues, buscaremos nosotros identificar el concepto del diálogo y llevarlo a profundidad con los elementos del ecumenismo. Entonces, aquí vamos a entender conceptos, por ejemplo, como diálogo, diferencia, ¿no? Esos conceptos de diferencia no podemos meter términos como igualdad entre las religiones porque no son iguales, ¿no? La manera de revelarse la divinidad pues no es igual y no aplica para todos, por eso esos términos están por fuera, ¿no? El diálogo, tal como se ha experimentado en la tradición cristiana, ha sido relevante para la apuesta de la fe sin utilización de armas, ¿no? Ya no estamos en la Edad Media donde se tenía que pasar por eso de las cruzadas. De hecho, entrar en diálogo en una comunidad de creyentes es comprender que no hay una imposición ideológica que permita ver que una forma de creer y manifestar la fe no es mayor que otra. ¿No? No se trata de hacer una imposición de una fe hacia la otra. Se parte del sentido de respeto por las creencias que se consideran diferentes. Y entrar en el concepto de igualdad no en el sentido de que somos iguales, sino en que una religión tiene el mismo valor que la otra. Este es más como el llevar la mirada de la igualdad. La diferencia, como concepto privilegiado, en especial por el deconstructivismo del siglo XX, no es comprender el estado creyente de una comunidad que es distinta a la mía como sujeto. La diferencia es mucho más que eso. Implica la comprensión del ser que se mueve en el espíritu de la historia, al decir de Hegel, ¿no? Entonces, hay algo que mueve la naturaleza y eso que mueve la naturaleza es interpretado desde otros horizontes de sentido que son los mismos movimientos religiosos. Por eso, para una comprensión de la fe no es necesario hacer, por ejemplo, ni filosofía de la religión, ni teología. O sea, no se hará eso porque no es la idea. La idea es mostrar que es necesario partir de lo esencial del ser humano, el reconocimiento del otro como diferente. Concebir al otro como diferente implica el respeto por la individualidad, por el espacio y la manifestación de fe que practica. Entonces, con estas ideas podríamos decir que en este módulo nos llevamos a pensar lo importante, ¿sí? Enfocar los esfuerzos en la comprensión de la realidad histórica de las prácticas de fe, tanto cristianas como con otras denominaciones religiosas. Hacer ecumenismo es importante para la realidad colombiana en especial y pues para el mundo latinoamericano. En ciertas regiones del país el ecumenismo ha llevado a pensar que la unidad de la fe en Dios
puede apostarle a la construcción de paz y diálogo entre sectores marginados y golpeados por el conflicto armado. Entonces, miremos cómo esto también impacta en nuestra propia realidad social.